Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien, gente? Bueno, acá otra vez en una nueva entrevista a un exfutbolista y otra vez tenemos acá a un campeón del mundo juvenil con el seleccionado argentino, ya como lo fueron Osvaldo Escudero y Abelardo Carabelli. Hoy lo presento a Sergio García. Sergio, ¿cómo anda? Un gusto. No, el gusto mío. Bien, bien, todo bien. Dije bien todo en la presentación, ¿no? Sí, por ahora tengo 35 años y bueno, así que estuvo Abel y el Pichi. Y el Pichi, sí, ¿No? estuvieron ahí los compañeros suyos. Ah, Antes, mirá, Sergio, de preguntarle por ese Mundial Juvenil y el recorrido de su carrera, quiero preguntarle cómo es la vida de usted hoy en día. ¿cómo es? ¿Cómo es la vida de usted hoy por hoy? Soy director en la parte deportiva, soy director en un predio en Tortuguita, donde hay un centro de entrenamiento y ahí armamos categorías de chicos juveniles, me dedico a la parte formativa. Eh, y paralelamente funciona mi academia, donde hago personalizados, vienen chicos que ya están fichados en clubes para su mejoramiento, sobre todo de la técnica individual, ¿no? Así que va por ahí. ¿Qué le intenta enseñar a cada chico que pasa por ahí? Y todo lo que sea coordinación, tecnificación, fundamental, ¿sí? Este, hoy se entrena, lamentablemente se entrena muy poco el tema es como que, viste, el apuro en ganar el domingo está por encima del mejoramiento de los chicos, el tema formativo. Lamentablemente ahí te encontrás con mucha falencia y me sorprende porque vienen de clubes de primera división, viste, donde me parece que no deberían tener tantas fallas, pero bueno, así está planteada la cosa. ¿Qué cree que se perdió Sergio de aquel fútbol hoy en día? De aquel fútbol que usted practicó. Y yo creo que la presión que sufre el chico desde que inician esto, como que tiene la obligación, no la intención. Nosotros tenemos la intención de ser jugadores. Ahora está como la obligación. Y es un gran cambio eso. Porque el chico de chiquito se empieza, viste, a decir, bueno, tenés que ser esto. Y por encima de un estudio, este, y también lo otro es que el tema monetario también cambió mucho, ¿viste? Ujú. En la época de nosotros, si mi papá tenía que haber pagado una cuota para jugar, yo comenzaba a jugar en Flandria Sí. y no hubiese sido campeón del mundo, ¿viste? Entonces se fue alejando el talento del fútbol, lamentablemente, no es que los valores se han perdido, ¿no? Yo creo que se han cambiado los valores, ¿viste? Y bueno, hacia eso apunto, a volver a lo que era, porque es la base de nuestro juego, ¿no? ¿Cree que Y influye también el hecho de que hoy haya muchas redes, otros ámbitos de vida que ustedes no tuvieron? sí, sí, obviamente todo eso, viste, la información que le llega al chico, a los jugadores, también es presión, es según cómo lo maneja cada uno, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, yo, yo digo que también hay otra cosa que que se instaló, que es el ganar. Eso no sirve ganar, ¿no? Si vos, no sé qué equipo sos hincha, De Boca. bien, bueno, Boca, sacamos Boca, ¿sí? Cualquier equipo del ascenso, San Telmo. listo. Vos sabés que agarrás al entrenador y tenés 5 partidos, ya lo sabés. No, no te lo tienen que, si no, te vamos a bancar, si perdés, no, tenés 5 partidos, ¿no? Sí. Y indudablemente vos no te la vas a jugar por chicos del club. Tenés 5 partidos, querés asomar, vas a traer jugadores experimentados, te salga, te salga bien o mal, Mm. ¿viste? Entonces cada vez se le está haciendo al chico más complicado llegar a primera división, por este tema.
por el apuro de los resultados, ¿no? Y eso lo charlo mucho yo con la familia porque eso los padres no lo saben. Todo parece que está todo bien, todo bárbaro. Y la verdad que eso influye mucho en la autoestima del chico, ¿no? El chico va creciendo, está en un club y ve que el club, un jugador por año, dos como máximo, suben al plantel de primera. No sé si van a ser titulares, si lo suben por un tema político, para estar ahí dentro de los 35, ¿viste? Después se pierden con el tiempo. En la época de nosotros, en ese caso, cuando vos subías a primera, porque estabas para jugar, ¿no? Y no había todo esto. El No, técnico de Flandria, Pedro Mancilla, duró 5 años con diferentes campañas, buenas, regulares y malas y muy malas. Sin embargo, no lo sacaron. En el cuarto año, el 95% de los jugadores de Flandria era del club, ¿viste? sí. Entonces eso también se introduce ahora que es un tema muy, muy delicado, muy complicado. ¿Cómo nota igual usted también en general a lo que es el fútbol argentino? Primera y ascenso. Y yo la verdad que me gusta ver el buen juego y no encuentro un equipo de Siche. ¿De qué sos hincha? Vos decís de Boca, ¿no? Boca mismo ha jugado, River mismo ha jugado muy mal, ¿no? Con todas las expectativas, con todos los jugadores que tiene. Sí, Imaginate que Lucho tiene la posibilidad de traer los jugadores que medianamente el entrenador quiere. Imagínate si sos técnico de San Telmo. Lo tenés que arreglar con lo que podés, ¿no? claro. No con lo que querés, sino con lo que podés. No. Entonces, Pero, viste, se hace, y el tema, ya te digo, y esto también influye, el tema del resultado, ¿no? Porque eso te lleva a jugar más a resguardarte a que no te ganen, a la posibilidad de vos salir a ganar un partido porque eh, tenés miedo a que el resultado no se te dé, ¿viste? Entonces, es bravo, es bravo, ¿viste? No es fácil. mm. ¿Usted a qué edad se decidió, Sergio, para ser arquero, futbolista? Y mirá, yo arquero empecé, no sé, mi papá era delantero y me ponía de chiquito al arco, debe ser por eso que salí arquero. Y después siempre, viste, es algo que me gustó y tenía, no sé, condiciones físicas tenía, era muy ágil, ¿no? El arquero debe ser ágil y tenés algo ya, un don natural de cómo caer. Eh, Me acuerdo que una de las notas que tengo con Diego es que él en partidos amistosos, en partidos libres, no formativos, que daba Menotti, decir, che, bueno, hacemos fútbol recreativo, ¿no? 10 minutitos después de haber terminado. Y Sí. Diego iba al arco, ¿viste? Me pedía el guante y iba al arco. Y, pero él sabía, yo no me puedo tirar como te tirás vos, dice, porque no tenía las condiciones para eso. Y digo, yo tampoco puedo jugar como jugás vos, digo, ¿no? Obviamente. Pero ya te digo, porque ¿quién te enseña a caer? Cuando volás, ¿quién te enseña a caer? Nadie, No, nadie. Eso no te enseña a nadie. Por más que venga un entrenador de arquero y diga, che, no, no, eso es natural. te tiene que salir solo, claro. Tenés que ser como los gatos, ¿viste? Caer siempre parado y bien. Y bueno, me empezó a gustar de chiquito y ya en el potrero, los grandes, yo tenía 13 14 años, grandes, me llevaban a potrero y me decían, Sergio, venía el sábado a atajar para nosotros, ¿viste? Y ahí me fui haciendo, a pelotazo y a golpe y, y sobre todo sacarte el miedo al golpe, ¿no? De la pelota. Eso es el chico lo primero que tienes. Hay muchos que han dado porque le han pegado un pelotazo verde y no quieren saber más nada del arco. Y a los 14 años me fui a probar a Flandria con un grupo de ahí del pueblo y quedamos. Y ahí arranca la cosa. Mm. Con 16 años usted debuta, ¿no? En Flandria. 16 años, debuto por un accidente que en Cancha Central Córdoba jugaba con. Este, vos fijate en qué época te digo, año 76, le tiran un piedrazo al arquero de Flandria, le rompen la cabeza, lo sacan y faltaban 25 minutos y a Sergio adentro, dijo el entrenador. Y ahí empecé, y ahí fue mi debut. ¿Y vos cómo Después, estabas?
¿Eh? ¿Y vos cómo No, estabas cuando te dijo Sergio adentro? con unas ganas de, viste, me tiraban de todos lados, volaba, de acá para allá, tenía la hinchada de Central Córdoba atrás. Mi primera experiencia, viste que el ascenso tenés el arco, la red, el alambre y la hinchada. Sí, Antes no sí. había, no te alcanzaba la pelota a nadie, tenías que buscar la voz. Claro. Íbamos ganando 1-0 y ellos tenían que empatar para clasificar para el ascenso, ¿no? Y, y me empataron a los 92, creo que me agarró el central, el marcado central mío, y el 9 de ellos, así me agarraron, me metió dentro del arco, y gritamos, bueno, se abrazaban con los central Córdoba con el Flandria, o si no nos mataban. Esa época de que no había policía, ¿viste? Tenía que No, no, libre, no, 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 no. Era, ¿no? era, era otra época del fútbol. No, claro, yo escucho algunas cosas, digo, tenías que ir a la cancha de San Telmo allá a la isla, ¿eh? Tenías que meterte un solo Sí, caminito y, ¿viste? ¿Qué policía? yo voy a la cancha de Boca que no se puede comparar. No, 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 y el interior, y cuando ibas al interior, agarrate. Mm. Era común que quizás en esa clase de partidos haya una presión extra por parte de los que están atrás del arco o en general de toda la cancha. Vos sabés que yo creo que me educó eso, porque yo Ah, transformaba los insultos en motivación. Y me ha ujú. pasado mucho eh, que me empezaban insultando y me terminaban aplaudiendo. Porque cuando vos sos chico, viste, vos decís, este pibe, mira cómo está, viste, ya, es como que te perdonan más, como diciendo, che, al final ataja bien este pibe. Y después me decían, ¿por qué no venía a atajar acá, viste, para nosotros? Claro. Después ya cuando sos grande no, pero cuando sos pibe y te dicen, es como que tenés un salvoconducto, ¿viste? Pero caía la pelotita ahí atrás, entre la red y el alambre, Sergito tenía que ir caminando a buscar, imagínate, la que te comía, ¿no? Pero bueno, por eso me gustaba siempre jugar en cancha donde la hinchada esté cerca. A mí me costaba mucho concentrarme en el Chateau Carrera, en la cancha de River, ¿viste? Es como que sentía muy lejos, Mm. no me concentraba, me costaba concentrar. Inclusive la cancha de Flandria tiene una sola tribuna y no tiene atrás del arco, no tiene tribuna. No, Hoy creo que tiene una chica, ¿no? no, pero en Pero en la esa época mía, época. en esa época no tenía. Entonces como que no tenés horizonte, ¿viste? El horizonte no termina, no tenés una tribuna que diga, che, estoy acá. No, campo tenés, y eso a mí me costaba concentrar. Mm. ¿Lograron, hasta dónde llegaron con ese Flandria? Y en el 77 salimos tercero, la mejor campaña, salió campeón estudiante de Buenos Aires en ese momento. Ujú. Y ese equipo que te digo, el 95% de los jugadores del club, ese año se vendieron eh, un delantero a River, un delantero a Racing, el marcado central de Argentino Junior, el volante por izquierda de Argentino Junior, y yo estaba en la selección. Vos fijate lo que se logra cuando vos tenés un Exacto. plan institucional que Sí, lo sí. bancás, ¿sí? Hoy mismo Boca, bueno, del ascenso, antes iba, o sea, vos jugabas con Morón, y vos ya sabías que había 5 apellidos fijos en Morón, Mm. 5 mínimo. Sí, 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 sí. En todos los clubes pasaba lo mismo, no es que cambiaban los jugadores todos los años, cada 6 meses, No, 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 no. no, se mantenían, ¿viste? Sí, igual mire que ahora también un poco que se abrió un mercado que en esa época no había. Y sí, el negocio cambió. El negocio se multiplicó y el deporte siguió siendo el mismo. Mm. No, a mí siempre me ponen ejemplo mis familiares más grandes, ¿no? De Kempes, de Ardiles, que eran casos chicos de jugadores argentinos que se iban a Europa y tenías que ser crack crack para que te puedas ir al viejo continente. Pero digo Sí, que hoy quizás un pibe que tiene un primero 6 meses buenos ya se va sí. a un equipo grande. Y por ahí, no sé cómo lo ve usted también hablando de lo anterior. ¿Se pierden etapas?
Y sí, sí te apuran, sí, te apuran. Escúchame, ¿sabes dónde arranca eso? En el padre cuando el chico tiene eh, 10 años, te puedo decir. Mm, El padre viene y te dice, no puedes jugar en una categoría superior, dice, porque creo que si juega con grande tiene mejor roce. Ya arranca ahí, ¿viste? Quieren superar etapa y bueno, en el fútbol profesional pasa eso. Acá hoy tira 3 caños, hiciste 2 goles y fíjate una cosa, ¿cuántos jugadores de nosotros, de la selección, sub-20 juegan en Europa? Cero, ninguno. ¿Del juvenil Hoy, de ustedes? sí, ninguno. Agarrá hoy la selección y fíjate cuántos juegan en Europa. Un Todos. cambio total, un cambio total, un cambio total. No, No, nosotros no pero jugamos, de ustedes, bueno, Diego ni hablar, Ramón Díaz, Calderón. pero no jugaban cuando estaban en el juvenil, Calderón era de Racing. Ah, está bien. Yo Voy a pensé que me esto. hablaba también en el futuro, perdón. No, 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 voy a esto. El sub-20 de nosotros está integrado por todos jugadores de acá. Sí, Vos sí. agarrás hoy el sub-20 de Argentina y tenés el 80% de jugadores de afuera. Y se, Y el que te integra de acá jugó en la selección, terminó el torneo y ya y lo vende. y te venden, claro. Y aparte en la cifra que se vende, lo va a comparar. Llame Diego, lo compró Boca en 4 millones y medio, ¿no? Argentino. Siempre se dice 10 millones de dólares, sí. ¿Cuánto, cuánto, cuánto valdría hoy? Impagable. No, hoy Impagable. es 500 mil millones de... Para lo que es No, Diego estamos hablando. impagable, impagable, Sí, claro. impagable. Entonces era totalmente diferente, ¿viste? Las cosas. Mm. ¿Cuándo lo llama Menotti para incluirlo en esa lista? No, Menotti no llamó, Chini fue el seleccionador. Ujú. Lo mío fue, te digo lo que me contó él después, que nos hicimos amigos, el maestro don Ernesto Uccini, que fue el que le entregó a Menotti 42 jugadores en el viejo gasómetro y después César fue puliendo y dejó 18, ¿no? Sí, Eh, Justamente como yo era a los 16 años, debutaba en primera, empecé a salir como nota, como noticia en los diarios. Entonces don Ernesto leyó eso, se fue a fichar en la ficha mía en AFA y coincidía mi fecha de nacimiento con el rango de edad que necesitabas para esa selección. sí. Y bueno, y ahí vino a verme un partido con Tigre y a la semana me empezó a citar. Empecé en la cancha de Alboy, como empezaron varios. Y Mm. bueno, ahí tuve la oportunidad y fue pasando hasta que terminamos. ¿El mejor plantel que integró? ¡Oh! Si lo dice Diego, imagínate. En varios libros, bueno, él no dijo a nosotros, pero en varios libros está registrado que él dice donde mejor se divirtió, el mejor Mm. equipo que integró fue la selección de juvenil, 79. ¿Costó mucho, en general, les costó mucho ese mundial o supieron avanzar fácil? No, no. El sudamericano, vos sabés que fue más complejo. En Uruguay. Recién estamos nosotros naciendo, ¿no? Digamos, como equipo. Y después para el Mundial también hubo algunos cambios de jugadores. Pero no, no, no. Y es otra cosa cuando hablaba de la presión. César lo más grande que tenía es que te sacaba totalmente la presión de encima. Yo nunca escuché una charla técnica que él hablara de la táctica del contrario. Siempre hablaba de nosotros, de por qué llegamos ahí, de la gente, de la motivación que tenía la gente acá en Argentina por lo que estamos haciendo y que sería un premio para ellos, bueno, todo lo que César, ¿no? Hablando. Pero me acuerdo que una sola vez cuando empezamos, por ejemplo, para Uruguay, dijo, unas, es primera y última vez que le digo cómo va la barrera formada. Él no decía nombre, apellido, él decía número. Lateral, el 4 el 8 el 5 y el 10. Y si Sergio pide uno, el 9.
ya estaba establecido. Del otro lado cambia. Todo así era, ¿no? Cómo marcamos zona en los corners. Y después, bueno, lo practicamos en entrenamiento, pero charlas así que vos digas, che, jugamos con Uruguay la semifinal, que juega Rubén Paz, Luzardo, el arquero era Alves. No, Krasowski. jamás, jamás. Eso era nosotros y primero nosotros y que eso sí, se enojaba mucho si nosotros dejamos de jugar como lo veníamos haciendo. Mm, Perdíamos el rumbo, agarraba las orejitas y decía, muchacho, no cambiemos esto, vamos por acá. mm. ¿Qué le dejó el flaco en el fútbol a usted? Y todo lo que transmito hoy, esa selección me dejó los valores que yo hoy transmito con los chicos, los juveniles. O sea, más los valores que yo tuve, obviamente, en Flandria, a través de mi entrenador que tuve, entrenadores en inferiores y en primera. Eh, pero la selección me dejó esto, marcado mucho los valores por donde se tiene que ir. Y sobre todo, si el chico debe ser feliz jugando la pelota de la manera de la que jugamos nosotros, y nosotros fuimos muy felices, y aparte a los que le interesa el resultado, fuimos campeones del mundo. Yo creo que no hay otra forma de enseñar. Yo sería traicionar a mi historia, a todo eso que logré, si busco que los chicos jueguen a otra cosa, ¿no? Mm. Eh, la verdad es que yo nunca pregunto a los que tuvieron la chance de compartir con él adentro de la cancha con Diego. Yo no, porque Diego está toda la vista lo que fue Diego como jugador. Yo te quiero consultar por el Diego humano, por el Diego compañero. ¿Cómo era? Y la verdad que hablaba muy poco, Diego. Era de poco hablar. Él hablaba, se expresaba en la cancha y en el entrenamiento, ¿no? Porque todos me dicen, che, qué suerte que jugaste con Diego, ¿viste? Sí, digo, pero el entrenamiento lo tenía en contra yo. Imagínate. Yo siempre le agradecí de que me hizo mejor arquero, porque imagínate vos, te agarraba 10 pelotas a Diego, este, con finalización, con remate de tiro que se quedaba después del entrenamiento 30, 45 minutos, y yo iba al arco, imagínate que la tenía que sacar al ángulo. Claro. ¿Viste? Vos te ponés con algún jugador, ponés 10 pelotas y te atajás dos y las otras 8 van a 20 metros de arriba del arco, ¿no? Mm, Pero aparte, eh, él era un pibe muy, muy tranqui, jodón, le gustaba, tenía muchas cualidades para el deporte, jugaba muy bien al tenis, ¿sí? Ahí en José Paz teníamos, ya viste cuando tienen apto para ciertos deportes, un pibe normal. Lo que pasa es que el poder se lo dio a la pelota. Él no tenía ese perfil de que viste vos a lo último, pero la pelota le dio el poder que la vida no le dio. O claro. sea, la vida fuera de la cancha, fuera del fútbol, ¿no? Mm, Viste, la vida de él fue muy, muy, muy golpeado. eh, y bueno, y logró cosas a través de la pelota. Pero era muy, muy, muy tranquilo. Se prendía la joda, viste, cuando hacíamos joda, era también primero. mm, Pero bueno, pues fue, en la época, te hablo de la época de nosotros, ¿no? Que éramos virgen. mm. Yo te quiero decir que, bueno, les cuento a los que están de otro lado que, bueno, les quiero agradecer por haber hecho intermediario a un amigo que es Diego Napoli, a quien le mandamos un saludo, que le hizo también a usted una nota. Y el título que usted dejó en esa nota, que si a quieren ir a verla van a tener en la descripción abajo, es Maradona buscaba la perfección. Sí. Si puede especificar más qué es la perfección, Sí, bueno, primero, él sabía que era bueno, pero para llegar a donde llegó tenía que ser súper bueno. sí. Y uno de las cosas de los grandes campeones es eso, que nunca se conforman con lo que son, ¿sí? Mm, Desde la técnica, desde un control, desde un pase, desde un remate,
siempre buscaba, te digo, se quedaba 45 minutos conmigo, venía Menotti y nos echaba. Diego, listo, vaya, vaya. No, pero no, no, ya está, dice, está la merienda, vamos, vamos, se hace tarde, después está la cena. Este, era así. Y yo lo vi muy pocas veces contento después de un partido, salvo la final con Uruguay, ¿viste? Pero en los partidos amistosos que comenzamos acá, antes de ir a Uruguay, vos entrabas, qué sé yo, esa selección había ganado 5-0, 3 goles de él y 2 del pelado, ¿no? Y había jugado un fenómeno, ¿viste? Sí. Y vos entrabas al vestuario y dices, ¿qué te pasa? No, dice, esa pelota que le di al pelado, se la tiré corta, se la tiré un poquito, 2 metros más adelante. Y vos estás loco. Tres Así, goles, dos asistencias. un pibe así, un chico así. Pero claro, él sabía dónde quería llegar. Claro. Y te digo más, yo he visto, acá no te lo puedo explicar, es difícil de explicarlo, tengo que explicar en la cancha. Pero hay un golpe que el de tiro libre, él hace con zurda, que pasa por afuera de la barrera, pero cuando se cierra va al palo del arquero, Sí. no sé si lo explico bien, Sí, sí, o sí, yo sea, entendí, sí. ¿sí? Que empezó ahí en José Cepaz conmigo, preguntando, era muy, muy, ¿viste? Pero al arquero preguntaba, ¿qué pasa si yo me pongo acá y vos hasta ahí? ¿Qué piensa el arquero? Quería saber qué pensaba el arquero. Entonces, a partir de ahí, bueno, y empezó con el golpe y no le salía, ¿viste? Pero lo que a vos te cuesta y a mí me cuesta 1000 tiros, a él en 20 tiros ya le salió, ya Claro, encontró el golpe. Y después era repetir, repetir, perfeccionar, perfeccionar. Ahí llega la palabra perfeccionar, ¿no? O sea, primero descubrís el golpe, como le digo a los chicos, ¿sí? Después vemos cómo lo podemos mejorar. Después repetimos y después perfeccionamos. Y ahí entra en el cerebro, ¿no? Y ya después está en el inconsciente, ya no lo tenés que pensar más al tiro. Y a él le pasaba eso, mm, con lo que era Diego, ¿no? Pero sí, era un chico así, te digo, en los partidos amistosos, en eso que te decía recreativo, él iba al arco. sí, Entonces, repitió 4 o 5 veces, un día voy, digo, me pedía el guante a mí, digo, ¿te gusta tanto ser arquero? No, no, me dice, no, arquero sos vos, me dice. Y entonces, no, dice, lo que pasa es que yo jugando al arco tengo la perspectiva de cómo puede pensar el arquero cuando yo lo enfrente. Vos imaginate, hoy ningún pibe, a los 18 años te estoy ¿qué? diciendo, me contesta eso. Ningún pibe me va a contestar eso hoy, olvídate. Y No, él, ninguno va al arco. ¿eh? Ninguno va al arco. Claro, no, va al arco a joder. Va al arco a decir, a ver, che, algo recreativo. El tipo iba con ese pensamiento ya, ¿entendés? Quería ver los ángulos, quería ver dónde ¿viste? Te tenía que tapar. No, no, es increíble, Mm. increíble. ¿Cómo era también el pelado, Ramón? El pelado arrancó de volante por izquierda, pero claro, estaba Diego, no iba a jugar. En River jugaba volante por izquierda, porque De de 9 no 10, sé, era 10. era 10, sí. Entonces, viste, viene un periodista y dice a Melotti, ¿qué va a pasar con Ramón Díaz y Maradona? Y se van a jugar, pero son volantes. Y no, y uno irá a jugar. Y lo puso de 9 y empezó a hacer la dupla y fue una dupla espectacular. El pelado erraba mucho, empezó a errar mucho, acertaba mucho el arquero, ¿no? Los remates de él acertaba mucho el arquero. O iban afuera o lo acertaba el arquero, iba donde estaba el arquero. Y Diego le decía, dice, pelado, tenés que errar el arquero, hay que errarle el arquero. Errale, errale, errale. Y después, viste, el pelado, donde apuntaba, Era gol. olvidate, olvidate. La velocidad que tenía, la precisión que tenía en velocidad el pelado era increíble, increíble. Si veis los goles de la final, el gol con Uruguay que hace Diego, mamita Sí, querida, sí, en sí, sí, cancha, sí. cancha con barro, porque había llovido los dos partidos, Uruguay y Rusia, con cancha pesada, mamita querida, parecía que volaba. ¿Con quién concentraba usted? En la habitación con Seria, con el arquero, con Pipo Tursi en Uruguay y con Seria en Japón. Siempre Y, era así, los dos marcadores centrales, los dos volantes, sí. por ese lado iban. Mm. ¿Y cómo era? ¿Qué?
¿Qué hablaban antes de cada partido ahí en la habitación? Algunas veces nos juntamos en alguna habitación para tomar mate, ¿viste? Pero hablamos poco porque el César te transmitía eso, ¿viste? Si el técnico no te transmite eso, como íbamos a la habitación, che, ojo que jugamos con Uruguay, que esto, lo otro. No, nada, lo tomamos como algo normal. La verdad que no sentí, yo nunca sentí esa presión. Hay que entrar en una final del mundo, ¿no? Y una semifinal con Uruguay. Cancha llena, cancha repleta, este, pero era tanto lo que te transmitían de afuera, y era tanta confianza que teníamos en el juego nosotros, lo peor que hizo la Unión Soviética fue haber hecho un gol, porque no la tocaron más, en 15 minutos no la tocaron más. Sí, sí, vi el resumen. Lo peor que hicieron, porque fue una cosa, un aluvión de nosotros terrible. Bueno, usted solamente le hicieron dos goles. ¿Es el de la final? Mirá, si yo te junto el Uruguay y, y Japón, 3 goles. En Uruguay uno, cuando perdemos con Uruguay en la zona de clasificación, Sí, que se jugaron, hay muchos chicos que no, Diego mismo no jugó, y después en la primera ronda de clasificación con Polonia y la final con Rusia. O sea, vos tomás 6, creo que fueron 6 partidos, 6 más, sí, 12, 13 partidos, tres 3 goles. goles. ¿Fue el mejor arquero de aquel torneo? Así dice, estaba Alves también, muy buen arquero, el ruso, muy buen arquero. Unión Soviética había salido campeón en el 77 Sí. y llegó a la final otra vez en el 79, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que después el arquero de la selección juvenil lo vi atajar en la selección mayor también. Muy, muy buen arquero. Bueno, y a Alves ya lo conocemos, ¿no? Muy, muy buen arquero. Mm. ¿Puedo salir campeón? Bailaron un poquito en una habitación, ¿no? ¿Todos? No sé qué te llevó esa información. No sé de dónde la sacaste. No importa. Me contaron eso. Sí, bueno, yo me quedo con la fiesta de la embajada. En la embajada argentina casi no echan, el embajador casi no echa. Sí, Pero porque. bueno, uno estaba con tanta alegría, ¿viste? Y claro, en una embajada supuestamente tenés que portarte, ¿no? Y bueno, no fue un delirio, pero sacamos todo eso. Imagínate cómo veníamos concentrados, cuántos meses veníamos concentrados, Y un montón. ¿viste? Tiempo, mucho tiempo. ¿Viste? Bueno, gente, se cortó la reunión pasada, así que no va a ser dos partes, sino porque voy a unir todo y así dejar la entrevista completa. ¿Estamos bien, Sergio? Perfecto. Bueno, antes de seguir preguntándote por aquel Mundial Juvenil y por el resto de tu carrera, les quiero sugerir a todos los que están del otro lado que por favor se suscriban a mi canal, que le den like a esta entrevista, que me sigan en mis redes, Jero Italiano en Instagram y Twitter, Jero.italiano en TikTok. ¿Tiene redes usted? Sí, sí, Instagram. Si quiere decirla. Academia Sergio García. Bueno, si quiere promocionar ahora un poco su academia también, a los que están del otro lado. Sí, vos sabés que viste, con la pandemia nos tuvimos que transformar todo, ¿no? Mm, Y acá en Tigre había un lugar muy, muy chico, viste que estaba todo cerrado. Y bueno, y comencé con el tema de los personalizados y, y la verdad que aprendí muchísimo. Yo soy de que todos los días aprendes algo, ¿no? Y sabía que en algún momento cuando la pandemia terminara, yo lo podía eh, transportar al predio donde estoy. Y la verdad que me fue muy bien, porque es una necesidad. Ya te digo, los clubes no se van a poner a hacer tecnificación individual con cada chico, no. ¿no? Y hay muchas falencias sobre eso. Y la verdad que tenés que saber bastante.
sobre el tema. Yo aprendí, por eso aprendí mucho, leí mucho, y hago video, hablo con los chicos, aprendí mucho de los chicos, y la verdad que bueno, tengo varios del predio, del centro de entrenamiento, pero tengo varios de clubes de AFA, ¿no? Mm. Y que vienen a Do- perfeccionar. ¿Dónde queda la academia? Es en Tortuguitas, ¿En dónde? en Tortuguitas, zona Tortuguitas. Bueno, norte. bueno, se las recomendamos ahí a cualquier chico que esté viendo esto y Sí, que... sí, me contacto, cualquier cosa, cualquier duda, tengo una entrevista y le comento personalmente de qué se trata. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando en la anterior reunión, bueno, me estaba contando que la embajada, ¿no? Los había medio que echado, ¿no? Fue la fiesta, claro, la fiesta, primero FIFA hizo su fiesta, nos entregó los premios y después el embajador nos invitó hay una cena en la Ujú. embajada, ¿no? ¿Y por qué Este, los echó? no, no nos echó, pero estuvo ahí, y porque quedamos hasta tarde, ¿viste? Supuestamente el señor embajador se cuesta temprano y bueno, pero la ha pasado bárbaro, la verdad que la ha pasado bárbaro. ¿Alguno estaba medio pasado? No, ¿No? no, Diego que no cantaba nunca, el pelado que no cantaba nunca se ponía a cantar, ¿viste? Pero bueno, siempre tenés algún cara dura. ¿Tiene alguna anécdota durante ese mundial algo de aquel grupo? Anécdotas. Y lo que pasa, estamos muy concentrados entonces, anécdotas deportivas, eh, pues estamos muy concentrados en lo de nosotros, ¿no? Pero tuvimos un accidente que no sé, que hay muchos, poco lo saben. Tuvimos día, no día libre, sino en la parte recreativa del hotel, Sí. eh, tenía una pileta de natación. Y bueno, nos dejó media horita, nos dejaron libres y bueno, hoy pueden ir a la pileta, ¿no? Igualmente con el profesor Pizzarotti, siempre ahí cerca de nosotros, ¿no? No es que estamos solos. Y, y empezamos, bueno, dentro de la pileta, Diego le hace una joda a Beto Barba. Beto Barba estaba sentado, no estaba dentro de la pileta, estaba sentado al lado, sale Diego y lo empujó, sin saber que Beto no sabía nadar. Cuando empezó a manotear, cuando empezó los manotazos, viste, así me dio cuenta, bueno, menos mal que estamos todos, lo sacamos a Beto, no sabe, tenía los ojos desorbitados. Las cosas que le dijo, Diego pedía perdón porque no sabía, claro. Con José Pano teníamos pileta, ¿viste? Nada, ¿qué va a preguntar? Che, ¿sabés nadar vos? Nada. Aparte, no era una pileta con mucha agua, ¿viste? Nosotros estamos jugando con el vóley, con una pelotita ahí, jodiendo. Y este fue y ¡pum! Pero Pero sí, por eso te digo que Diego también algunas veces se prendía en esa. Esa es una. Y la otra que pocos saben A ver. es que con Argelia íbamos ganando 5-0 y el flaco lo saca. Lo Mm. peor que le puede haber hecho. ¿Por qué? Lo ¿Qué peor. pasó después? Porque César decía, escúchame, viene la semifinal, te saqué 20 minutos, no lo saludó por 2 días. No lo saludó. Vino Claudia a ser intermediario entre Menotti y Maradona. No, lo de Diego es una cosa, decir, escuchame, le agarraron la habitación, escuchame, 20 minutos te resguardó para la semifinal. No sabés, lo insultaba, yo no quería salir nunca, jamás, y capitán, ¿viste? Esto va para un Sí, recorte, sépalo. no, lo que no sé, que tendría que preguntar a ver si alguien se acuerda a quién le dio la cinta. Sé que entró el tucumano a Mesa por él, pero no la locura que le agarró ese pibe, no sabés. Nosotros le decíamos cabezón, ¿viste? Porque Sí. ahí tenía su linda cabecita. Mm. Cabezón, le digo, pero no te enojé, le digo, sí. No, dice que es un hijo, no sabe. Una cosa de loco. Che, y también me han contado que adentro de la cancha era también un poco gritón, era como, dámela, dámela, todo el tiempo.
claro, le gustaba tanto la pelota que si no se la daba, enojada. Y no decía, escúcheme, si me ven marcado, démela igual. Sí, decía Tenía eso. tanta fe, se tenía tanta fe, el chico, que, viste, claro, vos cuando está marcado a alguien, no, 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 dice, se enojaba, si no se la daba, se enojaba. Ahora, ¿qué pasaba? Me acuerdo que cuando comenzamos el entrenamiento, antes del sudamericano, Diego superaba a Waldo Rinaldi, que era el 5 y venía a buscar la pelota a la espalda de volante central. Una Mm, cosa que César, viste, lo volvía loco. claro. Hasta que un día lo agarró y le dijo, venga, Diego, venga. Dice, no, no, esto, y le digo, me decía a mí y a los dos centrales, si se la dan a ustedes, lo saco a ustedes, no se la den. Y vos, digo, quedate allá, no vengas acá, ya te va a llegar la pelota. Claro. Pero era tanta la ansiedad que tenía de jugar con la pelota, que venía y te la sacaba de ahí en la de acá, ¿viste? Y si no sabe lo que voy a hacer, dice, cuando nosotros jugamos amistosos de entrenamiento con la selección mayor, acordate que en el 78 nosotros ya empezamos y éramos sparring de la selección. Y, y si no, te pongo al tolo gallego, primero tenés que pasar al tolo. Y le voy a decir que marque duro, que sea duro. Y Sí, si tenés la suerte de pasarlo, te agarra pasarela. Dice, así que o tranquilo. sea, iba empeorando entre el Tolo Ya, y el Kaiser. ya, ya, sabés cómo llegaba con la vestidura rajada. Sí, Llegaba al área sin pasada, ¿no? claro, Cosa que después no es que lo pasaba 32 veces a los dos, claro, pero era el comienzo de, claro. Pero vamos a llevar igual, al aunque los pasaba, algo después se llevaba. No, y Daniel, era todo para que aprenda, Daniel, para que aprenda te pegaba en la rodilla. Mm. Y Sergio, ¿cómo fue volver al país postmundiales? Perdón. Y la verdad que fue una sorpresa para nosotros. Primero, imagínate el viaje, ¿no? Sin escala. Perdón, hicimos una escala en México, pero rápido, y llegamos a Brasil, y ahí en Brasil nos fue a buscar un avión de la Fuerza Aérea. Sí. Acordate la época que vivíamos políticamente. A la cancha de Atlanta. Llegamos a Aeroparque, Sí. primero, no fuimos a Ezeiza, fuimos a Aeroparque, ¿viste los helicópteros que vos ves en las películas de Vietnam? Sí. Bueno, había dos helicópteros ahí, yo decía, vamos a la guerra nosotros, ¿viste? Y nos dejó adentro de la cancha de Atlanta. Bueno, de ahí empezamos a ver, de arriba, empezamos a ver la cantidad de gente que se había volcado, cosa que nos contaban, pero, viste, vos lo ponías en duda, ¿no? Todo el movimiento que había acá. Y bueno, ahí empezamos a hacer conciencia de lo que habíamos hecho. Y de ahí bajamos a Atlanta, nos subieron a un micro y tardamos como 5 horas hasta la casa de gobierno. La cantidad de gente que había era impresionante, ¿viste? Bueno, ahí un poco nos miramos nosotros y decimos, bueno, algo hemos hecho bien, Sí, claro. ¿viste? Era un contexto muy, muy difícil aparte. Eh, Ustedes cómo, bueno, cuando entran ahí a la Casa Rosada, eh, ¿cómo fue saludarlo a Videla? Y era una cosa en ese momento protocolar y normal porque nosotros no estamos enterados de nada. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y jamás tuvimos. Acordate que éramos 6 que estábamos en la colimba. O sea, Claro. estábamos muy cerca, pero jamás, ya yo estuve en el regimiento de Mercedes, jamás me imaginé algo que podía pasar de esto. Y era ir a saludar al presidente de la Nación. Sé que Menotti y Ramón Díaz no vinieron, porque siguieron la gira con la selección mayor. Ah, claro. Diego, Diego vino. Sí. Diego tenía la copa, todo capitán, y bueno, nos formaron ahí, dio unas palabras como que éramos ejemplos de la juventud argentina, nos felicitó por el comportamiento, nos felicitó por nada más, le dimos la mano y chau, a casa, cada uno a su casa. ¿Cómo le facilitó ese Mundial Juvenil a lo largo de su carrera? ¿Le dio más? Y imagínate, escuchame, trabajé en China 5 años,
Estados Unidos uno, todo lo que estoy haciendo te abrió puertas en muchos lados. Mm. Igualmente, son dos cosas diferentes. Una cosa es ser jugador de fútbol, otra cosa es ser, yo me considero formador, Formador. ¿sí? Formador, entrenador, pero más formador. Son dos vidas totalmente diferentes, ¿viste? Algunos muchachos creen que porque fuiste un gran jugador vas a ser un gran entrenador y sabés que no es No, así, no. ¿no? Hay muchos jugadores que no fueron grandes jugadores y son grandes entrenadores, y al revés, ¿no? Sí, sí. Eh, Así que son cosas diferentes que vas descubriendo, pero obviamente en el currículum eso, che, y siempre la gente me dice, ¿no? Vos jugaste con Diego, el más grande. Digo, no, él jugó conmigo, Claro. porque soy menos que él. Siempre lo juego con eso, ¿no? Pero sí, obviamente, ¿viste? ¿Tuvo relación con Diego postmundial? Sí, no, muchas, pero sí, no era fácil, ¿no? Y después que se fue a jugar rápido al exterior, ¿no? Sí. Pero sí, sí, me he quedado a dormir en la casa ahí un día, me tuve que quedar ahí en la casa de él porque no me llegaba a volver a mi casa y me ofreció la casa. Dormí ahí en la casa que le había comprado Argentina Junior, en Lescano. Sí. Muy, muy, muy amable. La verdad que es un pibe bárbaro en ese momento, ¿no? Después ya cada vez fue más complicado. Nos mandaba videos, nosotros nos juntábamos a vez que el aniversario. Él nos mandaba videos saludando, muy amable, pero ya no lo vimos personalmente. Mm. ¿Y cómo lo recuerda hoy en día usted? Y de la mejor forma. Yo creo que siempre están conmigo y al lado mío. Siempre. Cuando le hablo a los chicos, digo, él está acá arriba. Y digo, sí, así que lo debe estar viendo, hagan bien las cosas porque lo más grande está acá. Así que lo tengo ahí siempre, al gran capitán. Se nos fue temprano. Dígame que tiene una foto con él ahí en su casa. Acá un cuadro no, pero tengo millones, sí, sí, tengo millones con él y bueno, y con todos los cracks, con César, con don Ernesto Duccini, que muchos se olvidan que fue el hacedor de esta selección, Mm, ¿eh? Un gran maestro, y la AFA mismo se ha olvidado. Vos vas al pre de AFA y un día voy y pregunto, digo, ¿no hay una foto de Ernesto Duccini? Tenía que haber una estatua acá, porque fue esto que vemos acá, sí. mucho se lo debemos a él, muchísimos jugadores han salido de él. Mm. Entonces, viste, eso molesta y duele, que nos olvidemos, la historia se olvida de los grandes. Y sobre todo si fuiste humilde, ¿viste? Si sos de Bueno, lo que hablaba, yo recuerdo, no era vos, pero la humildad que tenía este hombre, increíble. Y lo formador y lo hacedor y cómo te hablaba y la tranquilidad que te daba, ¿viste? Había que ir a la selección, mm, ¿no? No era sencillo y sin embargo el tipo. bueno, hace el pedido acá, que tenga un reconocimiento. Yo creo sí, nosotros tuvimos la suerte a través de Guillermo Blanco, creo que lo conocés, un periodista que trabajaba en el gráfico, Sí, que en ese momento estaba a cargo de una escuela de Portea, una escuela de de periodismo. periodistas. Siempre nos juntamos ahí en un teatro cerca y nos hacían un homenaje y un día, sin que nos diga nada, fue César, sí, y aparece don Ernesto Buccini atrás del telón sin que nosotros supiéramos, casi nos desmayamos, ¿viste? Pues llorábamos todos. Mm, Él te agradecía de haberlo invitado, era una sí, cosa, yo nunca vi un tipo tan humilde como el tipo ese. mm. Un fenómeno, la verdad. ¿Cómo fue pasar del ascenso a primera? Y muy motivante, muy motivante. Y no es que comete el error, sino la ansiedad de seguir la carrera. Yo tenía posibilidades de ir a varios clubes, de River, Boca, y sin embargo, bueno, había ascendido a Tigre y yo dije a mi papá, yo quiero jugar, siempre quiero jugar, ¿no?
Y bueno, y fui a Tigre, se dio lo de Tigre. Tigre me quería un año antes, lo que pasa es que Flandria decía, si la selección va bien y sale campeón, va a valer más. Claro. Entonces me dejaron un año más, se le dio y sí, fue Tigre y aparecí en Tigre. Y logré lo que quería, que era jugar en primera división. Mm. ¿Qué diferencias notaba en ese momento entre lo que es el ascenso y lo que es la primera? Y la calidad del jugador, sí, la calidad del jugador. Vos en el ascenso te equivocás 3 veces y te hacen un gol. En primera te equivocás 3 veces y te hacen 3 goles. En esa época, ¿no? Eh, pero bueno, una experiencia bárbara, una experiencia espectacular. Mm. Y como te digo, con jugadores que no se iban, No, claro. ¿sí? Vos fijate que en el Huracán me acuerdo que jugaba Brindisi, Babington, Houseman, viste, en River, Toro Gallego, Alonso, JJ. Ah, viste. No es ahora que vos ves, che, ¿quién juega del otro lado? Un pibe que recién salió. No. No, claro. Filiol estuvo en River 10 años. Filiol. Sí, ¿Cuánto hubiese estado Filiol? Hoy Filiol y duraría una semana. claro. Eso cambió mucho, ¿viste? Sí, sí, claro. Lo hablábamos un poco antes. Quería consultarle, no sé si le tocó, eh, pero ¿usted llegó a jugar en la Bombonera? Sí, media Yo, luz. Con una vela tenía que entrar. Media luz. Un desastre la luz. me han dicho que ahí en esa época no se podía jugar de noche. No, esas torres de hierro y allá arriba no se veía nada. Muy poquito, muy poco. Mm, Y ese año Boca anduvo muy mal. Nosotros jugamos de local en cancha de Chacarita y se le ganó 1-0. Y en cancha de Boca creo que perdimos 2-0, goles de Rivolsi, me parece, un gol de Rivolsi me hizo. mm. ¿Cómo es jugar ahí? Bueno, en esa época no iba nadie, si Boca iba último. Bueno, pero cuando Y había, un tema, viste, la historia, vos jugás con la historia de Boca, ¿no? Era una de las canchas como te repetía antes, que me gustaba, porque tal, lo tenés cerca la hinchada, claro, ¿viste? la Es lo que te dos, conté, claro, los arcos, sí. es lo que te conté al principio, ¿no? Eh, Cancha de River me costaba muchísimo. La pista de atletismo, claro. Muy Sí, lejos. sí, estaba a 2 kilómetros la tribuna. Mm. Quiero hacer, para ir cerrando esto, primero preguntarle cómo la pasó. Espectacular, como siempre. La Mm. verdad que, bueno, los felicito a ustedes que están haciendo la carrera y espero que sean buenos periodistas. Gracias, gracias. Y bueno, yo también le Ojo deseo que suerte. una de las cosas que cambió también el periodismo es los grandes periodistas y de las grandes radio y televisión. Benítez, disculpe, García, ¿le puedo hacer una nota? Ahora yo no veo nada que pida nada, te pasan por arriba, falta de respeto, ¿viste? Ahí también los valores han cambiado, ¿eh? Por suerte yo soy la excepción. Bueno, me alegro que vayas por ese camino. Gracias, gracias. Yo también le deseo suerte con la formación ahí de chicos. Quería Bueno, preguntarle cómo es trabajar en Europa, en el Atlético de Madrid. no fue en Europa, Ah, yo estuve bien, director deportivo en Deportivo Español. en Deportivo Español. Estuve en divisiones inferiores 2 años y en el tercer año viene el presidente y me dice que hay una posibilidad de que directamente el Atlético de Madrid quería tener una escuela de tecnificación y formación dentro del Club Deportivo Español. Bueno, me presenta la persona que trae el proyecto, que era directamente de Cerezo, del presidente, bajo un coordinador de allá, y bueno, empezamos a trabajar y la verdad que había mucha diferencia desde con las inferiores del Deportivo Español, ¿no? A ver, material deportivo, ropa, bueno,
todo lo que el know-how que te trae jugar, estar con el Atlético de Madrid. La verdad que fue una experiencia muy buena, hicimos un trabajo social, porque era apuntado a lo social, trabajamos con el gobierno de la ciudad y la verdad que una experiencia bárbara. Mm. Sergio, le quiero agradecer mucho por este rato. Le hago las últimas dos. Primero, ¿qué le dice al pibe que quiere ser futbolista? Que está mirando esta nota. Que es muy probable que no sea, Ah, bueno, debajo de la expectativa. no, pero es Pero terrible. vamos a intentarlo, pero vamos a intentarlo. Si está acá, vamos a intentarlo. ¿Viste? Bueno, ¿qué le Porque los pibes. aconseja? ¿Eh? No, y al padre enseguida, digo, "Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a bajar la expectativa, porque si no la expectativa la tenés allá y la realidad la tenés muy abajo. Y si vos no empezás a juntar las cosas, a Sí, achicar esa brecha, después terminan como terminan, sin estudio, sin el fútbol, ¿sí? Con adicciones. ¿Por qué? Y porque las expectativas fueron equivocadas. Entonces yo voy a lo real. Capaz que mucho, viste, de entrada choco, pero digo la realidad. Ahora, que lo intentamos, intentamos. Depende, depende del compromiso que tenga la familia y tenga el chico. Pero es la realidad, porque después te vas a encontrar con que aparece un jugador por año en de división inferior que suba a primera. Y esto es muy difícil, no es tan sencillo. Y viste, esto con las redes sociales, se creen que juegan mañana en el Real Madrid, viste, que van a reemplazar a Mbappé. claro, Vos le preguntás, ¿cuál es su ídolo? Viste, yo hago una entrevista primero, chicos. Le digo, ¿cuál es su ídolo? Ninguno me dice el 8 de San Miguel. No, viste, que se acerca más a la realidad. No, te dice, no, te empieza a nombrar de Europa, viste, digo. claro. Pero me va bien, de esa forma me va bien. Bueno, entre más o menos, si se acuerdan algunos nombres, ¿a quién estuvo en formación? Que llegaron quizás lejos. No, no, porque ya te digo, no te olvides que yo empecé después de la pandemia, o sea, son chicos chicos. Un solo chico está en Italia en este momento, que jugaba en Flandria. Este, vino el papá a verme, lo tuve en la academia, muy buenas condiciones, un buen, viste, un perfil de humano muy bueno, la parte económica de los padres era buena y aparte tenía la posibilidad de ser comunitario. Se tiene que reunir varias cosas, ¿no? Y bueno, lo quería sacar de Flandria, se lo llevó a Vélez, fichó en Vélez y a los 6 meses le salió la posibilidad de ir a Italia. El padre estuvo, la familia estuvo eh, conforme o de acuerdo y se hizo y bueno, y ahora está allá. ¿Se Pero puede bueno, saber el ya te nombre? digo, sí, se llama González Rafael y está en tercera, cuarta edición. No es sencillo ir a Europa para un chico. No es que va y va a Juventus, ¿no? No, no, claro. Empezar a escalar y sobre todo la, digamos, la historia de la familia, porque no todos están para dejar todo acá en Argentina y mudarse. Vos sabés que sos menor, no podés estar en Europa, tenés No, que estar claro, con claro. la Hay familia. muchos padres que ven a un hijo no como un jugador, sino como un negocio. No sé si decirlo negocio, pero ponen muchas fichas de expectativa a que el chico sea profesional y pueda lograr deportivamente y económicamente lo que ellos no hicieron. Y el que económicamente está bien, va por el lado deportivo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, son también expectativas que hay que trabajar mucho, no solamente en la parte técnica, práctica, sino fuera de ella. Yo trabajo mucho con ellos fuera de la cancha. Mm. La última que le hago, Sergio, ¿a quién o a quiénes desafía o invita a hacer esta entrevista? ¿Cómo? ¿A quién o a quiénes invita a usted para que yo pueda entrevistar? Y mis compañeros que no sea, mis compañeros creo que
ya me nombraste algunos que estuvieron, ¿no? Yo te nombré a Carabelli, te nombré a Pichi Escudero y estoy No, pero hablando con Rubén Rossi. vamos a ver con gente seria. ¿Con Vamos, quién? con gente seria, no, no con cualquiera. No, ¿A quién invita? De ese equipo no, puede ser, ¿eh? ¿eh? ¿A quién invita usted? Puede ser de ese equipo también. Sí, sí, yo hablo con ellos y el que está dispuesto lo tendrá. No, no, no hay problema, porque siempre hemos atendido, ya te digo, eh, cuando estaba con ese, te contaba Guillermo Blanco, que estaba en la escuela de periodismo, Mm. imagínate todos los chicos que estaban estudiando y llegaban a la historia del Juvenil 79, nos llamaban todos. Y hemos dado entrevistas así como te doy a vos y a los otros chicos, hemos dicho mucho, y todos están dispuestos. Algunos son medio, viste, te patean un poco, pero todos están dispuestos a hacerlo, no hay problema. ¿Me nombra uno? ¿A uno solo tiene que invitar? A uno solo, Osvaldo Rinaldi lo tuviste, ¿no? ¿A quién? A Osvaldo Rinaldi. No, no lo tuve. Ah, y habla demasiado, viste, así que te va a gustar. Le gusta Bueno, hablar, le invitamos a Osvaldo Rinaldi. sí, sí, y Rubén Rossi te va. No, no. Rubén no Estamos. te deja, no te va a dejar hablar, así que hacerle las preguntas por anticipado, tirarle 10, después dejarlo, pon esto solo, andate a tomar un mate y dejarlo que siga hablando. Dale. Sergio, muchísimas gracias, ¿eh? Cuando la suba se la voy a mandar. Dale, gracias a vos. Muchas Que gracias, siga muy bien. querido. Gente, les mando un saludo grande a todos y gracias por estar.